Ustedes, la 65ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro titulado El caballito de Manuel Tolsa, lances y bretes, que preside la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a través de Casa Nuestra, como parte de su agenda cultural en este recinto que es el patio central de la antigua casona de Jicotencatl, sede histórica del Senado mexicano. Para esta presentación contamos con la presencia en el presidium de Adriana Castillo Román, directora general de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial y jefa de Conservaduría de Palacio Nacional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nos acompaña Adriana Delgado, directora general de ADN Opinión, productora y documentalista. Contamos con la presencia de Carmen Gaitán Rojo, directora del Museo Nacional de Arte. Nos acompaña Luis Ignacio Sainz, escritor, coordinador y editor del Caballito de Manuel Tolsa, lances y bretes. Contamos con la presencia de Luis López Morton, presidente de Montón Subastas. Nos acompaña Rodrigo Rivero Lake, un destacado anticuario. Del mismo modo nos acompaña Jorge González Aragón, escritor e investigador de la UAM Xochimilco. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia de nuestro anfitrión de cada emisión de esta serie de presentaciones y conciertos, Salvador Vera, coordinador general de actividades artísticas y culturales de Casa Nuestra, antigua sede del Senado de la República. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión y de los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar inicio, tiene el uso de la palabra nuestro moderador de esta importante presentación, Salvador Vera, coordinador general de actividades artísticas y culturales de Casa Nuestra. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias a que nos acompañan a nuestro honorable presidium. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Pues a nombre del senador Ricardo Monreal, en realidad no voy a moderar, nos acompañará nuestra querida Adriana Delgado a hacerlo. A nombre del senador Ricardo Monreal les damos la más cordial bienvenida a esta presentación del libro, de esta gran edición que coordinó nuestro gran amigo Luis Ignacio Sainz, bajo pues el sello editorial de Morton Subastas, de una de las editoras de Morton Subastas. Y es una actividad que nos llena de mucho entusiasmo porque desde el 2019 el senador Ricardo Monreal nos ha instruido y nos ha apoyado en la realización de este tipo de actividades. Tenemos los conciertos que hemos iniciado en marzo de este año, conciertos de todos los elencos de Bellas Artes en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y este tipo de acciones culturales como la presentación de esta gran edición, pues es algo que enriquece la agenda cultural del Senado. Muchísimas gracias a todos, gracias a Luis Ignacio Sainz, a Luis López Morton, que apoyó con la iniciativa de traer esta publicación al Senado, y pues sin más preámbulo los dejo con la palabra de Adriana Delgado. Muchísimas gracias, bienvenidos, y aquí los esperamos en nuestras actividades que seguimos desarrollando. Gracias a todos. Gracias. Voy a ordenar aquí un poco los papeles. Pues agradezco a Salvador, gracias Salvador por invitarme
La verdad me siento muy privilegiada estando con tanta personalidad de la cultura en este país. Imposible caminar por el centro histórico sin detenerse a admirar el caballito de Manuel Tolsá, cuya plaza es un espacio público de identificación con el pasado de la Ciudad de México, es decir, con una historia que expresa identidades y orígenes, que significa nuestro pasado y al mismo tiempo resignifica nuestro presente. Durante más de 2 siglos el galope del caballito ha sido incesante, de la calle de la Moneda a la Plaza Mayor y de ahí a la primera glorieta del Paseo de la Reforma y desde 1979 en la Plaza de Tolsá. Pero también ha sido incesante los movimientos sociales, políticos, culturales que durante más de 2 siglos han transformado a nuestra Ciudad de México, corazón de muchos de los grandes cambios que se han gestado en nuestro país. Y es para mí un honor presentar el libro El caballito de Manuel Tolsá, Lances y Bretes, cuyo coordinador de esta gran edición es nuestro querido Luis Ignacio Sáenz, maestro. Y voy a ceder la palabra, pues, ¿a quién más? A quien hizo esta gran obra, Luis Ignacio Sáenz. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por trasladarse aquí al corazón del centro histórico de la ciudad, en este recinto que es la Casona de Jicoténcatl, la sede histórica del Senado de la República, que se engalana en el cubo de la escalera con los magníficos murales históricos de Jorge González Camarena, que ojalá tengan la oportunidad, cuando dejemos de predicar, de hincarles el diente y de disfrutar la calidad de estos trabajos. También tenemos aquí, porque este es un espacio con una gran actividad en la promoción cultural y en la preservación de los bienes artísticos, una exposición básicamente que se trasladó de suelo español, de Alfredo Castañeda, y que hacía muchísimos años que no se presentaba en México, y ahí la tienen también en el deambulatorio bajo de este patio, atrio, que nos contiene el día de hoy. Yo no me voy a alargar demasiado en términos del libro, porque lo que tenía que decir ya lo escribí, y además tenemos unas presentadoras fantásticas que van a hablar del libro, y entre ellos también Luis López Morton, que es nuestro patrocinador, que es una rara avis de los negocios en México, porque en la casa de subastas hay un esfuerzo sistemático de reflexionar sobre la cultura y los bienes culturales y patrocinar una colección de libros que en este caso salen bajo el sello de Pluma y Martillo. Este ya es el 4º volumen que hacemos en Morton Subastas, y que no representan obviamente un negocio ni un proceso de especulación, sino que son realmente un empeño por difundir lo mejor de nuestra cultura. Y qué mejor que este extraordinario monumento ecuestre a Carlos IV, que a todos se nos olvida afortunadamente, y que gracias a ese olvido pues no ha habido ninguna idea absurda de perseguir al caballito, y que lo identifiquemos más bien en favor de un caballo percherón de los establos del Marqués de Jaral y Berrio en San Felipe Torres Mochas, llamado Tambor. He de decir que el libro surge a raíz de la extraordinariamente diabólica intervención que hiciera el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, pretendiendo restaurar algo que solo debía de haber sido conservado, y que se dieron a la tarea prácticamente de desaparecerlo, bañándolo con ácido nítrico y haciendo que se perdiera el 70% de la pátina de la pieza. Después de estires y aflojes en que la autoridad entonces de la ciudad
no fue capaz de observar lo que establece la Ley Federal de Monumentos, que esto es una potestad del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Finalmente cayó el monumento a manos expertas y esas manos expertas hoy nos acompañan, que es la maestra Liliana Yorguli, en ese entonces Coordinadora Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, quien coordinó el equipo de trabajo para revertir la estulta intervención que sufriera esta pieza señera de nuestra tridimensión y de nuestra cultura escultórica. De modo tal que también cuando se hacen las cosas bien hay que reconocerlas, y en este caso la maestra Yorguli, que es una restauradora muy afamada, que ya fue 2 periodos directora de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, y después Coordinadora Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, pues la tenemos aquí con nosotros y gracias a ella y a su equipo de trabajo se pudo salvar esta pieza. He de decir también que nada más fácil que juntar a gente talentosa para hacer un libro que valga la pena. No es un libro de estampitas y eso que está profusamente ilustrado. Es un libro de investigación escrito con amabilidad y en el que concurren lo mejor de las plumas que existen en este país sobre estos temas. 2 de estas plumas, desafortunadamente en el contexto de la pandemia, fallecieron, que es Sergio Saldívar Guerra y Carlos González y Lobo. Sergio Saldívar y Guerra es quien trasladó en 1979 el caballito del entronque de Reforma con Bucareli a establecerlo en lo que ya se conocía como la Plaza Tolsa, aquí al frente del Museo Nacional de Arte, que fuera en su momento el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, en sustitución. Recuerden que en nuestro país solo construimos y antes destruimos. Y entonces, tras la demolición del Hospital de San Andrés, se levantó este palacio en proyecto de Silvio Contri, y ahí quedó relegado el palacio hasta la parte final de la poligonal del predio del solar, estableciéndose la Plaza Tolsa, que ahora está desde 79 engalanada por esta pieza broncínea que es realmente prodigiosa. Saldívar salvó la catedral de su hundimiento y de su desaparición, salvó también la destrucción del asentamiento de Palacio Nacional, porque recuerden ustedes que Palacio Nacional en 31, cuando se le adosa un tercer piso, ese tercer piso se monta sobre sillares de piedra, no está estructuralmente cimentado, de modo que si no lo hubiera intervenido Saldívar, Roberto Meli y una serie de sabios extraordinarios de nuestro país, lo hubiéramos también perdido. Así pues, en honor a Saldívar, que ya no está con nosotros, también presentamos este libro, lo llegó a ver impreso y lo tuvo en sus manos. González Lobo, por su parte, profesor emérito del posgrado de Arquitectura de la Universidad Nacional, él se enfrascó en explicarnos la traza de la elipse que en el Zócalo o Plaza Mayor contuvo en 1803 al famoso caballito. Recuerden que cuando se desmonta 20 años después, en 1823, tras la amenaza de Guadalupe Victoria de convertirlo en moneda y en munición, Lucas Alamán lo salvó y lo depositó en la antigua universidad, donde poco tiempo después Iturbide salvaría de la exhumación a la Coatlicue y durante 30 años conversarían caballito y diosa, hasta que Mariano Arista lo localizara como marcador del crecimiento previsible de la ciudad en lo que terminó siendo el crucero de Reforma con Bucareli. Sin más, hago estos comentarios de carácter general para que se den cuenta de la importancia del libro. Hay 2 participaciones adicionales, una a la limón de Jorge González Aragón, que es uno de nuestros principales expertos en cartografía histórica, con el concurso de Luis García Galeano y Rivas, que hacen el seguimiento de todos los traslados que tuvo el caballito desde la fundación en los patios del Colegio de San Gregorio, de ese colegio jesuita,
donde tenía sus talleres Tolsa y donde él va a fundir 49 cañones que estaban destinados para salvar las acometidas de la flota francesa en las Antillas y que no se hicieron a tiempo y que finalmente van a ser utilizados para perseguir y masacrar a las fuerzas insurgentes. Pero ahí se hace el caballito y este es el primer punto. Luego va al Zócalo, del Zócalo va a lo que va a ser Reforma, bueno, va a la universidad, luego a Reforma y finalmente regresa aquí al primer cuadro. Todos estos movimientos están, digamos, explicados contra cartografía y planimetría histórica y yo creo que vale muchísimo la pena que lo vean porque están las reproducciones facsimilares de los mapas. También tenemos, que casi no se ven, pero ahí hay dos glosas del caballito y su jinete que son en cartón fajado y policromado de la autoría del principal artista de su generación, que es Manuel Marín, que está aquí con nosotros y que nos hizo el favor de hacer este diseño que engalana como obsequio a cada uno de los ejemplares del tiraje. Y obviamente esto tiene información nueva, mucha de ella desconocida, de la propiedad de las colecciones de Rodrigo Rivero Ley, que nos acompaña y que hará algunos comentarios sobre el particular. Estamos hablando de la medalla y la moneda conmemorativa de la iniciativa de la fundición. Estamos hablando de las octavillas originales de José Joaquín Fernández de Lizardi cuando se traslada en 1823 del Zócalo a la universidad la escultura. Estamos hablando de los libros de actas de policía, buen gobierno, actas de cabildo, que dan cuenta del proceso de empedrado, de instalación de drenaje y obviamente de producción de las propias piezas de la fundición. De modo tal que es una obra casi enciclopédica, muy completa, que está escrita muy amablemente, no me hagan caso a mí, compren el libro y disfrútenlo, porque es realmente un libro muy, muy amable. Sin más, quisiera que escucháramos las palabras de Luis López Morton, que nos hará una breve y suculenta introducción general a nuestro volumen. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Le cedemos la palabra a Luis López Morton, presidente de Morton Subastas. Muy buenas noches. Agradezco en nombre de los autores y el mío propio la gentileza del Senado de la República de presentar este volumen en la Casa de Jicotencal, con la anfitrionía de Ricardo Monreal Ávila, que desgraciadamente no pudo estar con nosotros, y con tan destacadas personalidades del mundo de la cultura y la comunicación, Adriana Castillo, Adriana Delgado, Carmen Gaitán. Al placer de encontrarnos con todos ustedes se suma de manera protagónica la presencia cercanísima en esta sede histórica engalanada con el mural a nuestras espaldas de Jorge González Camarena, del motivo de nuestra presencia, un caballo portentoso como Babieca, Rocinante, 7 leguas o Arete, llamado juguetonamente Tambor, montado por un soberano que al menos en nuestro suelo patrio solo se trae a cuento como compañero del bellísimo Percherón. Quien tuviera fama no comprobable de cazador y sobre todo la fortuna de haber sido pintado en solitario y rodeado de su familia, ni más ni menos que por Francisco de Goya y Lucientes. La colección Pluma y Martillo está comprometida con los temas de cultura y de identidad nacional, así como de patrimonio paleontológico, arqueológico, histórico y artístico, en su vertiente jurídica de conservación, salvaguardia y difusión. En este caso toca el turno ahora uno de los emblemas más queridos por los mexicanos, sembrado en el corazón de la capital de la República Mexicana, el caballito de Manuel Tolsa. Hermosísima composición escultórica de 1803, fundida en el taller instalado para ese propósito en el Colegio de San Gregorio, donde se instruían en las primeras letras los hijos de los indios principales, después trasladada
y montada en la Plaza Mayor del centro mismo del todavía virreinato de la Nueva España. Y justo desde su presentación en sociedad, el animal de tiro tambor y su jinete, el monarca Borbón Carlos IV, han padecido toda suerte de vicisitudes, afrentas, mudanzas y hasta amenaza de reconversión en monedas y municiones. Contemple, la creación de Manuel Tolsá ha sorteado los peligros y las incomprensiones, sobreviviendo, a ratos casi por arte de magia, a la estulticia de las autoridades cuando se ha tratado de restaurarla en 2013, más que conservarla, bañándola sin pudor alguno con chorros de ácido nítrico, despojando al corcel y su pasajero de la pátina atesorada literalmente a sangre y fuego durante más de 2 siglos. Se olvidó entonces que semejante conjunto escultórico demandaba de una atención competente e ilustrada, tratándose del mejor ejemplo de su tipo en América y uno muy destacado a escala planetaria. Sin embargo, como bien dice en el dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y la incompetencia palmaria de las entonces autoridades de la Ciudad de México, en especial de quienes presidían y formaban parte del fideicomiso del Centro Histórico, fue relevada de su labor destructiva mientras el herido casi de muerte pasó las manos expertas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, quien designó al frente del salvamento a la muy experimentada maestra Liliana Yudoli para que coordinara los trabajos, en tanto Janén Contreras Vargas y Mariana López realizaron una cirugía mayor sorprendentemente exitosa, dados los daños que se le habían producido al pobre de tambor y al malhadado Carlos IV. Pero sin duda alguna, la pareja broncínea cuenta con huesos duros de roer, de modo que allí está, observándonos desde su pedestal en la calle de Tacuba, en el foro que ostenta el nombre del arquitecto y escultor valenciano, concebido por Sergio Saldívar Guerra e inaugurado en 1979, mirando arrogante otra obra del mismo autor que desplanta en la acera de enfrente el palacio que alojó al Real Seminario de Minas, proyectado en 1797 y concluido en 1811. El Caballito de Manuel Tolsá, Lances y Bretes, volumen coordinado y editado por Luis Ignacio Sainz, nos refiere varias de sus aventuras, su singularidad estética, la polisemia de su sentido, su valor urbanístico o las consecuencias de sus traslados en las plumas de destacados estudiosos como Luis García Galeano de Rivas, Jorge González Aragón, Rodrigo Rivero Lake, Carlos González y Lobo y Sergio Saldívar Guerra, sumándose como una deliciosa albricia una maqueta construible y amable de Manuel Marín, notable creador, miembro de la Academia de las Artes. Tal vez no me corresponda a mí decirlo, pero no tengo empacho en subrayarlo, que se trata de un libro de colección, único en su tipo, con una valiosa iconografía y visualidad desarrollada por los autores, amén de un diseño gráfico y editorial de primerísimo nivel a cargo de Guillermo del Castillo. Un poco de paciencia nada más y ya termino con esta presentación. Dice que agotado ya el imperio español y en pleno trance de los estertores coloniales, asomándose los primeros dejos de la emancipación novohispana y continental, tan hermoso monumento fue adoptado por esos antiguos mexicanos, sus contemporáneos, quienes optaron en sus afectos por privilegiar el medio de transporte por encima del pasajero. Elección fundamental porque mexicanizó la escultura desde el momento mismo de su aparición, lejos del chimali o el carcaj pisoteados por el equino. El espécimen salido de los establos de la hacienda principal del marquesado de Jaral de Berrio, municipio de San Felipe Torres Mochas, actual estado de Guanajuato, ejemplar poderoso, fue elegido para ser el corcel del conjunto a la heroica en conmemoración del ascenso al trono de Carlos IV, quien funge de casi olvidado maestrante, siendo un fallido centauro. Por eso el libro se titula El Caballito de Manuel Tolsá, Lances y Bretes, que espera de ustedes una nutritiva y suculenta lectura. Muchas gracias.
Y cedemos la palabra a Adriana Castillo Román, directora general de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Adriana. Buenas noches, muchas gracias. Antes que otra cosa, me gustaría decir que se me hace que hice bien la tarea, porque ahora que estuve escuchando la participación de Luis Ignacio Sáenz, que es el coordinador y editor del libro que hoy estamos presentando, yo estaba, después de leerlo, bueno, ¿de dónde lo abordo? ¿Cómo le hago? Y pues creo que hice bien la tarea, porque ahora sí que me di a la tarea de, según yo, extraer lo más importante de cada uno de los artículos, que de alguna manera fue como el resumen que hizo Luis Ignacio. Voy a leerlo, no es como la extensión del discurso de Rodrigo Rivera Lake, es un poco más corto y me voy a sujetar a los 10 minutos que me pidieron. Yo le nombré a mi participación más de un siglo del trote peregrino de El Caballito. Y bueno, antes que otra cosa, muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República de la 65ª Legislatura y Pluma y Martillo, División Editorial de Morton Subastas, su amable invitación a participar en esta ceremonia, en esta presentación. Quiero felicitar también a los futuros lectores del libro El Caballito de Manuel Tolsá, Lances y Bretes, pues celebro los hallazgos que tendrán en cada una de sus páginas. Uno de los descubrimientos que esperan a los lectores de los elegantes ejemplares del libro que hoy se presenta es la gran sorpresa de oír la voz de tambor. El mismísimo Percherón, caballo árabe de la hacienda de los marqueses de Jaral del Berio, dirigió sus lamentos al gobierno por los ultrajes que recibía cuando estaba en la Plaza de Armas en los primeros años del México independiente. Tambor, en 1823, se queja de los intentos por destruirlo para fundirlo y hacerlo cañón de artillería, cuando él no hace nada malo y, lejos de ser feo, dice: soy muy bonito y de una hechura singular. La pluma antimonárquica del pensador mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi argumentó a favor de la conservación de la estatua y para ello hizo que se escuchara la voz del animal y se hiciera caso omiso de la identidad del jinete. Otra sorpresa son los documentos en los que se puede leer la transcripción de la solicitud hecha al rey Carlos IV por el marqués de Branciforte, 53º virrey de la Nueva España, para erigir una estatua ecuestre en honor del monarca. El asombro aumenta al admirar las fotografías de los libros de gastos del Cabildo de la capital del virreinato, fuente primaria para la historia, que actualmente son propiedad del anticuario Rodrigo Rivera Lake. Es posible que a los lectores se les corte el aliento al observar las fotografías de la medalla y considerar que desde los balcones se tiraron 3,000 de esas monedas de plata acuñadas para celebrar la instalación de la escultura en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, una vez que se resolvieron las dificultades técnicas para obtener y colar el bronce, lo que sucedió en 1803. Allí, en la plaza, permaneció hasta 1824, aunque fue tapada, envuelta en una esfera de papel durante los primeros años de vida de la vida independiente del país, con el objetivo de que no se viera al jinete vestido de emperador romano, imagen del rey que entregó su corona a Napoleón.
Carlos González y Lobo, profesor e investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, describe la idea original de la escultura y de su emplazamiento, concebida por Ignacio Castera, por el virrey Juan Vicente de Güemes, conde de Revillagigedo, en 1792. Muestra hechos sobresalientes del recorrido de una estatua que, de ser la presencia del monarca español en el remoto territorio americano, pasó a ser una obra para museo, conservada gracias a la intervención de Lucas Alamán en el patio de la universidad, donde en su calidad de obra de arte permaneció hasta 1852. Seguramente llamará poderosamente la atención de los lectores la demostración que hace González del conocimiento de la obra de Sebastiano Serlio que tenían los arquitectos novohispanos, y se asombrarán al encontrar la semejanza de la elipse proyectada por Miguel Ángel para envolver la estatua ecuestre de Marco Aurelio en la colina capitolina de Roma, con el emplazamiento elíptico proyectado para la estatua de Carlos IV en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Los planos que hicieron y explican Jorge González Aragón y Luis García Galeano de Rivas, profesores e investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco en la División de Ciencias y Artes para el Diseño, maravillarán a los lectores, ya que en ellos se muestran las diversas localizaciones de la escultura y se exponen las razones para el traslado, así como los cambios del entorno urbanístico. Además, relatan la salida de El Caballito del claustro universitario en 1852 para ubicarse en el remate del Paseo de Bucareli, con la actual Avenida Juárez, en el espacio público de una nueva centralidad urbana. De esas avenidas, El Caballito fue trasladado a Tacuba en 1979 por la propuesta del arquitecto Sergio Saldívar Guerra, quien fue el primer titular de la Dirección General de Conservaduría de Palacio Nacional, donde llevó a cabo la restauración del Salón Tesorería y responsable del proyecto de nivelación geométrica de la Catedral Metropolitana, el cual, gracias al trabajo conjunto de un equipo de expertos en diversas disciplinas, logró revertir en más de 90 centímetros el hundimiento diferencial de ese monumento, razón por la que el gobierno de Italia le pidió asesoría para intervenir ni más ni menos la Torre de Pisa. Sergio Saldívar Guerra escribió en 2019 el texto incluido en este libro con el título El traslado de El Caballito a Tacuba, en cuyas líneas se recoge el testimonio de una labor apegada al principio que rigió todos sus trabajos de restauración: el respeto al patrimonio. En el escrito de Saldívar, quien, como lo mencionó el doctor Luis Ignacio Sáenz, falleció a principios de este año, se leerá la descripción de las emociones que suscitó el traslado, las máquinas que se emplearon, la fiesta popular que acompañó a El Caballito con la música de las golondrinas y el reportaje gráfico del movimiento de la obra. Mención aparte merece la crítica que el arquitecto Saldívar hizo de la desastrosa restauración del 2013, en la que se bañó con ácido nítrico y se cepilló con un aparato eléctrico de alto poder a la escultura, dañándola permanentemente. Sin embargo, allí está, allá está, y a todos nos enorgullece. El tiempo, dijo Saldívar, se encargará de darle una apariencia natural para contento de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y se llamaba tambor, es el nombre de la contribución de Luis Ignacio Sáenz,
quien es el editor y coordinador de este libro, que logrará la admiración de todo aquel que se aventure entre sus páginas. A mí fue lo primero que me sorprendió al leer el libro. Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿ya sabían que el caballito se llamaba Tambor? ¿Alguien lo sabía? Levante la mano quien lo sabía. Bueno, 2 personas. Bueno, para mí esa fue la primera sorpresa. El increíble sentido del humor de Sáenz, aunado a su profundo conocimiento de la historia, logra unas páginas divertidas que, no por serlo, eluden la profundidad de la reflexión, pues plantean preguntas sobre el oscuro acertijo de nuestro ser que hasta la fecha nos lacera y limita. ¿De dónde nos viene ese afán de identificarnos solo con una fuente nutricia de nuestro origen, la indígena, negando por una especie de penitencia y autocastigo la otra rama, la mediterránea, en su versión española? Además, para incentivar la creatividad de los lectores, en el libro se incluye una maqueta construible de Manuel Marín, escultor miembro de la Academia de las Artes. Esta tarde quiero agradecerles la oportunidad de expresar mi propia admiración a todos los autores de El Caballito de Manuel Tolsá, Lances y Bretes, por haberme sorprendido con información que enriquece el contexto de una escultura que disfruto cada vez que la veo. Igualmente agradezco a la Coordinación Política del Senado de la República y al Centro Cultural Casa Nuestra, antigua sede del Senado, en particular a Salvador Vera, por haberme invitado a estar hoy aquí con ustedes. Para concluir, hago una felicitación a la editorial Pluma y Martillo por la publicación de esta joya bibliográfica y a Subastas Morton por contribuir a la salvaguarda de nuestra historia intelectual, artística e industrial. Meta que se encuentra en sintonía con la política de respeto y protección del legado artístico y cultural de México, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyas acciones buscan la conservación del patrimonio de todos los mexicanos para que pueda ser conocido y admirado en todo su esplendor por las generaciones futuras. Muchas gracias. Y cedemos la palabra a Carmen Gaitán Rojo, directora del Museo Nacional de Arte. Muy buenas noches. Agradezco la invitación del Senado de la República que a través de mi querido Salvador Vera me han hecho esta noche para estar aquí con ustedes. Hace medio milenio y hace 200 años se vivía dramáticamente la agonía de 2 largos momentos históricos. 2. El final del mundo indígena autónomo con la caída de la ciudad de Tenochtitlán en agosto de 1521 y el final del periodo virreinal también en agosto de 1821 con la firma de los tratados de Córdoba y en septiembre con la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México. Mucho se habla de ambos momentos. Aquí, de manera singular, nos ocupamos de los léxicos plásticos para comunicar la cartografía imaginaria de aquella sociedad que ahora nos es en muchos aspectos extraña y en otros tan familiar y presente. Carlos IV, a decir de nuestro autor, ese malhadado, blandengue, cazurro, gobernaría la decadentísima España justo cuando comenzaron a soplar los vientos republicanos que terminarían demoliendo el antiguo régimen. Asombra que este monarca, nacido en 1748 y fallecido en 1819 en Nápoles, personaje mediocre y menor, haya alcanzado la perpetuidad de su imagen hasta nuestros días, ya que fue un rey al que se le tributó sumisión y pleitesía
mediante el artificio de la estatua. Pocos días hay que no nombremos a Tambor. En este lenguaje coloquial, todos nos hemos visto en un momento dado diciendo el conocido estribillo: nos vemos sin falta frente al caballito. Quedamos a las 3 en punto al pie del caballito. Sí, todos estaremos esperándote sentados en las gradas del caballito. ¡Uy, qué barbaridad! ¿Qué le pasó al caballito? El dicho popular ha hecho justicia. Casi nadie sabe hoy, y estoy segura, que el objeto admirado es el poderoso ejemplar de tiro, de raza percherón y, como ya se dijo, de nombre Tambor, elegido por Manuel Tolsá, el gran arquitecto y escultor. No sé si ustedes saben que es el arquitecto también del Palacio de Buenavista, el Museo Nacional de San Carlos, y de las esculturas que coronaban la catedral y que desgraciadamente cayeron derrumbadas por el último terremoto. Entonces, Manuel Tolsá hace este corcel del monumento conmemorativo a la ascensión al trono de Carlos IV. Es el caballito, y no quien lo monta, un monarca conocido por las tropelías del ansia de absoluto y eternidad, el que es objeto de nuestra admiración y embelezo de nacionales y extranjeros que a su paso por la plaza lo contemplan con admiración. Asombroso que Carlos IV, personaje tan menor, pasara a la posteridad gracias ni más ni menos que al pincel, como ya lo mencionó Luis López Morton, del genial Francisco de Goya y Lucientes, quien lo entronezaría en un lienzo pintado en 1800 y que hoy se conserva en el Museo del Prado de Madrid. Vale la pena, para aquellos que no podamos viajar a Madrid, ver la magnífica copia del monarca y su familia realizada por Eugenio Lucas y Padilla, reproducción que se conserva en el Museo Nacional de San Carlos. Digamos que la perspicaz mirada de Goya es demoledora. Todo el cuadro exuda decadencia y fealdad, una época próxima al derrumbe. Ahora bien, el lujo de las artes tuvo sus manifestaciones en producciones de mero ornato, como lo ejemplifica esta magnífica estatua ecuestre de bronce que hoy nos ocupa, única hasta ahora en América, y que el marqués de Bransforte hizo erigir en 1803 a sus expensas en la Plaza de México, y la hizo para lisonjear a Carlos IV, con una espaciosa plazoleta adornada con balaustrada, hermosas fuentes y puertas de hierro, todo ello dirigido por el célebre escultor y arquitecto, como ya lo he dicho, don Manuel Tolsá. Docto, sensible y mordaz, Luis Ignacio Sáenz emprende un recorrido histórico por la cultura de ese tiempo, la que hizo de esta realidad una forma de vida creativa, uno de cuyos instrumentos sería la emblemática, el juego intelectual de metáforas y alegorías como expresiones del orden del mundo. Y así constatamos que la mirada más precisa no es esclava de los ojos, sino de la libre inteligencia. Heredamos del siglo XIX una ausencia, como cita el historiador Salvador Rueda, y cito: la emblemática se desechó acusada de artificios, los saberes mezclados de teologías y experiencias cotidianas, de regulaciones estrictas, de diferenciaciones sociales y tajantes, de protocolos que marcaban los destinos de todos desde la infancia. Estos fueron asuntos que los siglos de la independencia y de la Revolución Mexicana buscaron resolver y cambiar de raíz, pero que tuvieron como consecuencia el olvido de los códigos de lectura contenidos en los gestos de los personajes de las pinturas, en las posturas de las esculturas, como la del caballito, en la yuxtaposición de sus ubicaciones, en los templos, en caminos, edificios civiles y domésticos. Fin de la cita. Hay que celebrar este libro como heraldo del conocimiento, de la reflexión, como estímulo de la conversación. Así los textos de Rodrigo Rivero Lake, Carlos González y Lobo, José Joaquín Fernández de Lizardi, Jorge González Aragón, Luis García Galeano de Rivas y Sergio Saldívar, el tan recordado y querido arquitecto, nos permiten festinar el acto solitario y sacro de la lectura. El caballito
es considerado patrimonio, diría yo, de la humanidad. La extraordinaria masa de bronce descansa maravillosamente, por obra del escultor, en un destacado equilibrio de solo 3 puntos que la sostienen, y lo cual alienta la percepción del movimiento casi tangible de los pasos del caballo. Nosotros, en el MUNAL, cada mañana, cuando entre varios custodios, 6, diría yo, abren las puertas señeras de bronce del Museo Nacional de Arte, fabricadas por la Casa Pignone, entonces, majestuoso, se despliega el caballito en un escenario único. Contemplamos desde adentro del pasillo del edificio, construido por Silvio Contri, esa imagen inimaginable. El caballito entra dentro del MUNAL. Es una invitación a la ensoñación, la masa neoclásica perfecta y armoniosa de la obra concebida por Manuel Tolsá, imperiosa, se impone en nuestra visual. Y créanme, es un espectáculo inolvidable, arbóreo, casi alucinante. Algo habré hecho yo muy bien, porque tuve la fortuna de vivir 8 años en el Museo Nacional de San Carlos, vivir porque cotidianamente estaba desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en ese hermosísimo edificio construido por Tolsá, de unas columnatas neoclásicas absolutamente soberbias y que han sabido respetar hasta los más terribles terremotos. Genialidad, como explicó un día el maestro Prado, gran e ilustre restaurador, que se horrorizó con lo que sucedió con el caballito cuando se le intervino, y que me decía, cuando tiembla, este edificio de Tolsá se mueve como un barco, porque está ensamblado como naipes. Ahí la genialidad de un arquitecto y de un escultor como Manuel Tolsá. Con la lectura del caballito de Manuel Tolsá, Lances y Bretes, me siento cómplice de una dicha que no sé si supe en este pequeño texto compartir con todos ustedes. Muchas gracias y enhorabuena. Y cedo la palabra a Rodrigo Rivera Lake, anticuario. Muchas gracias, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todo nuestro maravilloso grupo, empezado por Luis Ignacio Sáenz, el cual siempre es un gran motivador y un aglutinante de lo que sucede. Luis López Bordo también por su interés, por su patrocinio, por su deseo en poder ayudar y en promocionar la cultura en nuestro país, tanto posiblemente como nuestro querido senador Mondreal, ya que la cultura pues realmente es la esencia de nuestro país y es exactamente lo que nos ha sacado adelante siempre y lo seguirá haciendo. También agradezco a Adriana Castillo, a Adriana Delgado, las dos grandes Adrianas, la maravillosa Carmen Gaitán y en fin a todos ustedes. Lo malo de que me toque el final es que ya no hay nada que decir. Ya todo lo dijeron, a lo mejor hasta 2 veces, pero lo único que se puede condensar realmente en una frase que es una frase ranchera que dice: los toros, los del Jaral y para caballos también. Y aquí lo tenemos como una gran muestra en la cual nos demuestra que esta maravillosa estatua, este maravilloso tonel que era el caballo, que era el orgullo de los Jaral de Berrio, que son gentes que eran dueños de Zacatecas a Texas. Yo he tenido el gusto de tener mucho de su archivo personal, veo los testamentos que hay, todas las fortunas que tenían, y en la cual Jaral de Berrio se casa con una señora pues también no poco conocida, que son los San Mateo Valparaíso. Los dos grandes también, no nomás agricultores, mineros, y también unos grandes gentes que les encantaba, como toda la gente, la presunción de ese momento era, en vez de los coches, eran los caballos. Vemos, por ejemplo, que la primera mujer que se divorcia en México es exactamente la señora María del Carmen Cos, esposa de Jaral de Berrio, la cual a la muerte de él tiene una hija, la cual se casó con un señor Moncada, que de repente apareció como casi el paraíso,
de Luis Espota, apareció por ahí, recomendado seguramente por el virrey, un italiano, que pues estuvo viviendo a costa de ellos. Cuando se muere el gran marqués de Jaral de Berrio, cree que va a poder abusar de la señora y le sale más brava de lo que era él, como lo demuestra exactamente el haberse podido divorciar en el siglo XVIII. Se le da un dinerito, con ese se va a vivir a Europa, entra a España, la hija es muy amiga de Goya, de todas las gentes insurgentes en el momento de la intervención francesa o de la invasión francesa, y pues con ese dinerito de repente se va también a Venecia, compra un gran palacio en el Gran Canal, en el cual su vecino, que es, ¿cómo se llamaba este inglés? Bueno, perdón, es que como no lo apunté, tengo Alzheimer, ¿no? Entonces, siempre presumía de que el mexicano loco, que era el vecino, que hacía grandes fiestas, y era exactamente Jaral de Moncada, el que se llevó el dinero a los Jaral de Berrio. Pero lo primero que salta a la vista, y aquí entra el tema de la memoria colectiva y el bautizo popular, es el nombre que se ha dado a esta monumental obra por su grandeza, trabajo y temporalidad. Podríamos decir sin lugar a dudas que compite al mismo nivel en fama, grandeza con el espectacular Coleone del gran Verrocchio, con el Gatamelata de Donatello, y sin olvidar la fantástica estatua ecuestre romana de Marco Aurelio. Nuestro personaje, el rey Borbón, don Carlos IV, lo representa cabalgando a lomos de la historia. La culpa de haber sido un monarca regalista que entregó su heredada corona al invasor Napoleón Bonaparte y la Inmaculada España a su hermano Pepe Botella, y haber precipitado la pérdida de un imperio que se rebordeaba en el hecho de que era un imperio donde no se ponía el sol. Lo cierto es que si bien la historia no miente, o por lo menos no lo hace a propósito, sino más bien con ese propósito expreso de quién o para quién se escribe, en nuestro caso la imagen que representa a don Carlos IV, llamado el cazador por algunos, el desollado por otros, la realizó el genial artista Francisco de Goya y Lucientes, donde sus retratos plasman de una manera por demás satírica la crisis política y social del siglo de la razón, que anunciaba ya la transformación global que empezaba a suceder. ¿Tendría algo que ver este giro conceptual con el hastío de Goya, pintor oficial de la corte, con su último retrato colectivo? De la forma personal creo que sí, pues la famosa pintura que cuelga lacónicamente en las paredes del Museo del Prado, pintura realizada en el año 1800 entre Aranjuez y Madrid, representa a los personajes de la familia de Carlos IV, captadas por Goya en ella, excepcionalmente la personalidad de cada una de estas figuras, concentrándose en la reina y en el rey como muestra de una mejor dominante, y el rey, hombre abúlico, que en lo político deambuló entre la corriente ilustrada y la conservadora, entre abdicar a favor de su hijo y el regreso forzado, la humillación de Trafalgar y el pleito en el Vaticano. Pero ¿qué tuvo que ver Carlos V con nuestra México, Nueva España? Aquí me permito hacer un breve paréntesis para mencionar que en este vaivén político entre conservadores y liberales tuvo un procedente algunos años antes de que Carlos IV se sentara en el trono, pues en el virrey, señor conde de Gálvez, de quien se asevera, gracias a su pensamiento actual ilustrado, fuera tachado de afrancesamiento y bajo la sospecha de querer implementar en la Nueva España las ideas independientes, ideas que apoyó siendo gobernador de la Luisiana y que operaba de facto a favor de las nacientes crecientes colonias de los Estados Unidos. La teoría de que en forma personal he investigado y escrito un libro al respecto apuntan hacia un crimen de Estado, el envenenamiento de Bernardo de Gálvez, la caída en desgracia de otro poderoso ministro de Indias, José Gálvez, tío del virrey. Sin lugar a dudas fue fraguado desde los círculos más cercanos del rey Carlos III, padre de nuestro mencionado Carlos IV, y de quien heredaría a personajes tan influyentes como conspiracionista, los ministros Florida Blanca, el conde de Aranda y Manuel Godoy. Tras la muerte de una enfermedad estomacal, el virrey de Gálvez le hace esta línea, un envenenamiento programado. Los virreyes que lo sucedieron se tuvieron que alienar a la corona y hacer lo imposible para congraciarse con el monarca en turno.
y en 1788, con el motivo de la coronación de Carlos IV como el nuevo rey de España, el virrey de Revillagigedo, iniciativa de don Ignacio Costera y don Bernardo Benavía, deciden realizar 2 estatuas ecuestres en honor del nuevo rey Carlos IV, como la de también su padre Carlos III. Por falta de recursos, solamente pudo realizarse una de ellas, la de Carlos IV, y fuera de madera, sobre base de mármol, y que por su bajo costo fue realizada por el tallador Santiago Sandoval, indígena del barrio de Tlatelolco. Como era de esperarse, esta estatua tuvo una muy corta vida, y al cabo de 2 años se encontraba erosionada y prácticamente destruida. Sin embargo, ya para 1794 llega a la Nueva España el nuevo virrey, don Miguel de la Grúa Talamanca, marqués de Branciforte, 43º virrey, quien había dejado muy mala reputación en España por varias acusaciones de corrupción. En un acto de suprema adulación, Branciforte envía una carta al rey solicitándole que acceda a que en la Plaza Mayor de México se erija una nueva estatua ecuestre en bronce que sustituirá a la anterior, ya casi desaparecida, y cuyo texto se los podría leer, más es muy curioso porque la adulación es a tal grado que dice que lo va a hacer pues, exactamente a su costo y que no va a poner nada el rey para poderle agradecer tantos regalos y tanto beneficio que ha hecho tanto por él como por el país, pero más por él. Nos encontramos en el mismo libro de Bandos de la Policía, en el cual 2 años más tarde vienen recortes atañados y además situaciones de pago del gobierno para poder costear mucha parte de la escultura, por lo cual nada es nuevo. La escultura tendría un costo de 18,700 pesos, pero sería cubierto en su totalidad por el mismo virrey. Diseños por el arquitecto y escultor don Manuel Tolsá, director de la Escuela Real Académica de San Carlos. Uno de los monumentos que no hemos mencionado aquí de Tolsá, se los recomiendo ir a ver, es la Casa de Moneda, en la que se hacían la moneda aquí en la calle Apartado, hecha por Tolsá también, la cual está intacta y es realmente un monumento que vale la pena visitar. Encontramos recortes a tarjetas y encañados y diversas obras para el pago de las partes de la estatua ecuestre. Nada es nuevo bajo el sol. Según apunta el ingeniero Manuel Botello, en su detallada y muy puntual artículo México Máximo, la iniciación de las obras y la primera piedra del pedestal del monumento ecuestre fue colocada por propia mano del virrey el 18 de julio de 1796, apenas unas semanas después de conocer la aprobación de la obra por parte del rey. Sin embargo, no fue hasta el 2 de diciembre del 96, fecha del santo de la reina María Luisa, con lujosa ceremonia, se veló la estatua provisional, madera, estuco, recubierta con hoja de oro. En medio de los vítores de la multitud, el rey agitó su pañuelo, descorriéndose entonces el velo de terciopelo carmesí que la cubría. En segundas salvas de artillería y recíprocas, las campanas de la catedral, repicaron las campanas de la catedral. En esto es muy curioso ver las monedas que también se hicieron para conmemorar eso, las cuales dice que se tiraron desde el balcón de Palacio. Desde esa altura al suelo, pues hubieran quedado todas muy golpeadas y mancilladas, cosa que ninguna de ellas, de todas las, pues no sé, a lo mejor 20 que he conocido, han tenido un mínimo rasguño, por lo cual creo que el virrey hacía gala de su mala fama y se las embuchó. El virrey de Branciforte nunca pudo ver la estatua de bronce colocada en el centro de la Plaza Mayor, pues fue retirado de su cargo en el 798 tras una cauda de actos de corrupción que le caracterizaban. Y así fue que, entre las loas apasionadas, festines, festones, madera chapada en hoja de oro, fraudes, corruptelas y un alumbramiento sietemesino, sucede el sainete del homenajeado en todo lo alto al monarca en turno, algún aprecio parecido también a nuestros días. Lo cierto es que seguramente, y esta es mi opinión, Carlos IV estaba más preocupado por los problemas caseros que por su estatua en la lejana Nueva España. Y al mencionar la palabra caseros, no solo me refiero a la debacle de los Borbones y el Imperio Español,
sino de hacer oídos sordos al secreto a voces de su infidelidad con su esposa, con el ministro Godoy, un hecho no demostrado, y creo que en este sentido el encubrir la real cornamenta, Carlos IV sí tuvo éxito, pues de lo contrario la estatua no hubiera sido ecuestre, sino el tipo tauromaquio, adornado como en las plazas de las ventas. Y lo anecdótico y curiosamente coincidente con la fiesta brava es que para finalizar la estatua de Carlos IV, el pillo Branciforte organizó una serie de corridas de toros en la Plaza del Volador, superándose con facilidad la meta fijada de más de 50,000 pesos, reuniéndose gracias al apoyo brindado por varias instituciones y aportaciones de gente acomodada. Por supuesto, el virrey no gastó un solo real de su bolsillo y, como se dice coloquialmente, se quedó con el cambio, saludando como ya se conoce con sombrero ajeno. En fin, este hecho decidiría la suerte de la famosa estatua ecuestre y descrédito histórico de Carlos IV, pese a la hispanofobia que ya se gestaba en el 1808 y que aún no cicatriza en la idiosincrasia al mexicano. A más de 200 años después de que fuera inaugurada y hoy maquiavélicamente manejada por el vecino, que debemos de cuidarla. Es un hecho de que el rencor del conquistado se ha impuesto como política de Estado. Lo cierto es que en unos casos el cubrirla con un manto de indiferencia o simplemente cambiarle el lugar ha solucionado el problema ético y de resentimiento entre destituir un símbolo de la presencia virreinal, presentando una obra de arte que va más allá de lo nacional, siendo un legado universal. Y aquí es donde me pongo a pensar en qué mejor suerte hubiera tenido aquel Cristóbal Colón que fuera bellamente diseñado al mejor estilo francés, si Carlos Coudurier hubiera decidido montarlo a caballo en vez de instalarlo en una glorieta, y durante muchos años seguirá siendo la glorieta de Colón, como el caballito, en la avenida más importante emblemática de la Ciudad de México, que originalmente se llamó Paseo de la Emperatriz o Paseo del Emperador, ya que en su trazo fue encargado por Maximiliano durante el Segundo Imperio Mexicano, avenida que posiblemente haya sido también trazada anteriormente por Bernardo de Galvez en su frenesí constructor de esta ciudad virreinal. Pero como no se puede cambiar el sitio a toda la avenida Reforma, mejor no le damos ideas más al nacionalismo fundamentalista. A ver, que me salto más porque ya todo está platicado. Bueno, un famoso percherón poblano, se ha dicho, Jaral de Berrio, tambor. En su libro, Enrique Salazar nos relata todos los detalles del lugar en donde estuvo el taller de la fundición y escultura Emanuel Tolsá, en lo que fuera la Huerta del Caballo del Colegio de San Gregorio. Han mencionado aquí también que había ahí en ese mismo lugar la fundición de varios cañones, los cuales creo que no se llevaron a cabo. Pero en una de las pesquisas que hice yo en el sur de India, me encontré, son 3 cañones que podrían tener pues 2,5 metros, 3, hechos en la Ciudad de México en el año de 1605, los cuales se hicieron por una colecta que se hizo personalmente en la calle. La gente se entregaba el oro que tenía por el dolor que teníamos de los acechos de los piratas a todos nuestros hermanos en Filipinas, porque no debemos olvidar que las Filipinas eran una capitanía general gobernada desde la Nueva España y que formaba parte de nuestro haber, tanto como desde la parte de arriba de Nebraska hasta Centroamérica. Esa era la Nueva España que nos dejó Cortés. Y ahora, pues, ¿en qué iba? Ya me perdí. Perdón. Bueno, también muy lejano de la Plaza Mayor, por el transporte de esta escultura de bronce que mide 4,88 metros con una altura, de ancho, con una altura de unos 78 y 550 metros, 5 metros, con un peso de casi 6 toneladas. Nos resulta una tarea fácil, pero una vez que la escultura quedó en su sitio, ya era el momento de hacer una inauguración oficial una vez más. Con la misma pompa y el mismo día del santo de la reina María Luisa, el 9 de diciembre de 1803, José Iturrigaray, 56º virrey sucesor, realizó la ceremonia y encabezó los festejos que duraron 3 días. Por supuesto, don Manuel Tolsá recibió un amplio y muy merecido reconocimiento, pues la monumental obra de una sola pieza fue así comparada con otras que eran grandes esculturas como el de Marco Aurelio, que se adorna en Roma, como ya hemos platicado.
Bueno, eso ya se platicó. Bueno, la destrucción también, todo lo demás, ¿para qué lo aburramos? Ya estoy acabando el rollo, perdón, y ya ahí lo acabamos. Pero si insisten, sigo. Esta es la primera edición del libro. Y maestro Jorge González Aragón, escritor e investigador de la UAM Xochimilco, por favor. Bueno, pues muy contento de estar en este recinto tan maravilloso, con estos murales que ya han mencionado de Jorge González Camarena, por cierto, tío de uno de nuestros autores, Carlos González Lobo, donde él se inició precisamente en el dibujo, ayudando a su tío en el mural de Bellas Artes. Bien, agradezco desde luego a la Coordinación Política del Senado de la República la celebración de este evento significativo, sobre todo con la gestión y la generosidad que nos ha brindado Salvador Vera, que está aquí presente y que hemos tenido una recepción pues muy amable y generosa. También a los presentes en la mesa, en particular a las destacadas y amables mujeres que presentaron este libro, Adriana Castillo, Carmen Gaitán y la que nos ha estado presentando, Adriana Delgado, e hizo también una breve intervención. Desde luego a todos los aquí reunidos por su esfuerzo y entusiasmo para estar en este recinto del Senado. Breve descripción, que no voy a tocar lo que ya han mencionado los que me antecedieron, lo realizamos Luis García Galeano de Rivas y yo, que somos compañeros de investigación en la universidad, con el capítulo sobre la planimetría, las estancias y traslados del Caballito. Es importante aquí solamente mencionar lo que a nosotros nos emocionó acerca del trabajo de Manuel Tolsá y de esta lectura de este gran espacio de la Ciudad de México, en la que entabla un discurso muy interesante desde el punto de vista urbanístico, con las obras hidráulicas construidas por los antecesores prehispánicos. Elaboró alrededor de entre 10 y 15 planos ignográficos, es decir, de muy alta descripción de la ciudad, y realizó muchas de las obras que ya han mencionado los que me antecedieron, pero también con una estructura a la europea, desde luego, pero vuelvo a repetir, con este discurso tan interesante con las obras hidráulicas, que era lo más destacado de esta cultura de los aztecas, con una serie de ejes que permitían conectar a la ciudad con el resto del territorio hacia afuera, y con un circuito también que daba vuelta por el sur de la ciudad para tener también esa relación con esos ejes. Desde luego, el Paseo de Bucareli, el más elaborado, y que seguramente viene en las ordenanzas que tiene Rodrigo Rivero Lake. Bueno, fuimos invitados por el doctor Luis Ignacio Sáenz. No voy a mencionar nuevamente la garantía y la confianza que tuvo Luis
Luis López Morton, porque ya ha sido mencionado, y me interesa así centrarme en esta invitación que nos hizo Luis Ignacio Sáenz a Luis García Galeano y a mí, así como a estos dos grandes y destacados arquitectos que fueron Carlos González Lobo y Sergio Saldívar Guerra. De Carlos González Lobo, que tuvo una trayectoria casi de 60 años como docente y como investigador, un orador excepcional en los temas políticos, pero también un conferencista de gran magnitud en grandes eventos nacionales y sobre todo en Sudamérica, que le permitía expresar con pasión muchas de sus referentes, tanto arquitectónicos como urbanísticos, en donde él desarrolló también un conjunto de tecnologías para la vivienda, para los pobres, para los equipamientos, para los servicios, para los lugares de trabajo que realizó tanto en México como en Latinoamérica, en España y en África. Y a este conjunto de aportaciones estaban todas bajo el lema que él denominó espacio máximo, costo mínimo. Entonces, todas estas obras que le estoy mencionando y que no las voy a relatar porque son muchas, siempre las desarrolló al parejo o en compañía de las comunidades en las que trabajó. Fue profesor emérito, como ya mencionó Luis Ignacio, y atrapaba e impresionaba con su palabra, sobre todo en la Facultad de Arquitectura, donde recibió este reconocimiento. También considero yo en lo personal que fue uno de los mejores, tal vez el mejor de los arquitectos mexicanos del siglo XX, y no estoy de ninguna manera dejando de lado a grandes arquitectos que la mayoría conocemos, como fue el propio Pedro Ramírez Vázquez, Juan Legarreta, Enrique Yáñez y otros más que hicieron unos diseños para vivienda popular y que fueron los que iniciaron todo este movimiento para crear condiciones más amables para la población de este país en esta etapa posrevolucionaria que fue tan importante en la producción arquitectónica y urbanística de la primera mitad del siglo XX sobre todo, y en esta segunda mitad donde Carlos tiene estas investigaciones, estas tecnologías y estas intervenciones precisas. El otro es, ya no voy a hablar tanto de su proyecto de la Plaza Mayor, pero es muy importante cómo él va definiendo a través de planos temáticos, planimétricos y de la geometría y los elementos que le dan esa condición a la elipse de la plazoleta del Caballito, cómo la relación entre esta plazoleta con la llegada de virreyes, con la entrada por la Puerta de los Virreyes al actual Palacio Nacional. No menciono más de esto, pero el otro que me interesa también destacar, sobre todo una de las obras que tuve la fortuna de escuchar en un congreso que organizó Cristina Barros sobre el centro histórico y donde estaba como principal protagonista Sergio Saldívar Guerra. En ese congreso pues pude darme cuenta de la coordinación que hizo de los diferentes equipos, como ya han mencionado mis antecesores, de mecánica de suelos, de todo el tema arqueológico que estaba bajo este impresionante edificio catedralicio y también de las estructuras que él estuvo trabajando con los ingenieros de la Facultad de Ingeniería y que le permitió, como ya también se mencionó, resolver muchos de estos asentamientos diferenciales que tenía este magnífico edificio. Y menciono también la parte arqueológica de la que estuvo encargada en ese entonces Linda Manzanilla,
porque también consideró de qué manera podían establecerse esas estructuras para poder hacer el rescate arqueológico de esa gran riqueza que representó el edificio catedralicio. Ya se mencionó lo de Palacio Nacional y en este libro viene el registro contado por el propio Saldívar y también el registro fotográfico institucional que él hizo en lo personal y que se encuentra o se encontraba inédita en gran medida hasta la publicación de este presente texto. En particular, yo quiero mencionar y agradecer especialmente a Luis Ignacio Sáenz, editor, coordinador y escritor de este libro. A mí me pusieron en la invitación como escritor, pues no soy escritor, estoy muy lejos de eso, pero sí aspiro a ser un investigador comprometido con las comunidades y ese ha sido mi trabajo desde la propia universidad. Luis Ignacio, con esa personalidad y conocimiento ampliamente rico que tiene, ha permitido que se concrete, desde luego con esta iniciativa planteada con Luis López Morton, este libro que a mí me parece maravilloso desde su presentación hasta en su contenido. Y lo extrañamos mucho en la Universidad Autónoma Metropolitana porque él fue coordinador de difusión cultural durante casi 8 años y también jefe de asesores de los rectores generales. ¿Por qué lo extrañamos? Porque desgraciadamente en la universidad pública se ha perdido mucho esta condición de la investigación, tema que desde su gestión Luis Ignacio proliferó y generó muchas expectativas en todas las unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ahora, desgraciadamente, como está pasando en el país y en las universidades públicas, es el hecho de que ahora hay docentes e investigadores que algunos hemos denominado de tabulador. Es decir, ya no se observa la calidad ni de la docencia, ni el compromiso con los estudiantes, y mucho menos el compromiso con las comunidades para contar con una visión de la solución de los problemas nacionales como está establecido para las universidades públicas. Luis Ignacio, como gran coordinador, como político, como sensible y muy documentado en las artes plásticas, en la escultura, etcétera, bueno, pues también fue el creador de uno de los espacios más maravillosos de la Universidad Autónoma Metropolitana, también apoyado en gran medida por Juan Álvarez del Castillo, que está aquí presente, en las esculturas, alrededor de 15 a 20 esculturas en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Esta visión de gran intelectual, de gran compromiso con la comunidad universitaria, con la sociedad, me parece que es de resaltar por esta generosidad que ha tenido con todos nosotros para participar en este libro. Entonces, bueno, pues sí pido un aplauso muy merecido para Luis Ignacio Sáenz. Bueno, muchas gracias. Abrimos nuestro espacio de preguntas y Salvador Vera, si te parece, pues tenemos los micrófonos ahí a la mano y si el público quiere participar, pues bueno, abierto los micrófonos. Creo que hay una persona en la esquina. Allá. Buenas noches. ¿Cuál sería su reflexión de que el pueblo decide llamar el caballito a la escultura, ignorando al monarca que tiene montado en él, y que siendo una escultura tan imponente, le da un término tan afectivo
como el caballito cuando representa a un caballote. A partir de hoy, tamborcito. ¿Qué vicisitudes pasó la escultura cuando viene el derrumbamiento del Imperio Español, la destrucción del Imperio Español, la independencia, e inicia este odio, este rencor hacia todo lo español que no toca al caballito, o díganme si acaso lo tocó? ¿Quién Muchas desea gracias. contestar? Adriana Castillo. Solamente comentar, yo creo que sí lo tocó, porque si no lo hubiera tocado, entonces lo conoceríamos de otra manera. Lo conocemos como el caballito y tal vez, ahí sí no sé por qué el diminutivo, porque a lo mejor en México luego nos gusta hablar con diminutivos, en chiquito, por cariñito, pero yo creo que sí lo tocó. Si no, sería la estatua de Carlos IV, no el caballito, por esta negación a las raíces que mencioné yo en las palabras de nuestra raíz española. Digo, ese sería mi punto de vista. No sé, Carmen. No, bueno, y porque además está visto y sabido que es la mejor estatua ecuestre, al menos que se encuentra en América. O sea, realmente a quien se admira es al caballo, es al corcel. Él es el que es perfecto, él es el que es brioso, él es el que es amado, muchísimo más que el personaje laureado como Romano, que es una caricatura y que así la hizo también Tolsá. Tolsá, quien le rinde realmente pleitesía, es este caballo que trota y que sigue trotando a pesar de todas las vicisitudes y de todo lo que se le ha querido destruir. Ahí está. Le decimos caballito porque lo amamos, no porque sea menor como ejemplar de caballería, ¿no? ¿Alguien más quiere? ¿Tenemos otra pregunta? ¿Aquí? ¿No? ¿Tenemos otra pregunta? Ay. Sí, gracias. Felicidades a todos los ponentes. Yo quiero hacer una pregunta un poco, bueno, dos comentarios un poco provocativos. Quienes conocemos el trabajo de la escultura, alguien de ustedes mencionó, ahorita por ejemplo que hablaron del trote. En este trote una de las patas que ya se ha comentado está aplastando, no me acuerdo si unas flechas y el chimali. Por alguien de ustedes también comentó esta situación de Colón, en el que se cambió de lugar. Ahorita no me acuerdo del escultor que la realizó, pero es una historia muy triste. Ahorita no recuerdo exactamente quién fue el escultor. Es una historia muy triste de un escultor que inclusive no tenía una de las manos y con ese tesón hizo esa escultura. Más allá de los símbolos identitarios o étnicos, ¿qué pudiera pensarse si este caballo percherón, con su magnificencia, su descomunal tamaño, en este trote, cuando se supone que están aplastando todos los saltepes de los pueblos lacustres de aquí de la Ciudad de México, le merecería, ¿no?, más allá de la magnificencia? Y la segunda nada más es un comentario que desafortunadamente muchos monumentos ecuestres han sido removidos y a veces para mal. A veces han perdido su contexto histórico y han sido trasladados para embellecer jardines o alamedas. En el pueblo de Huipulco había una escultura ecuestre de Emiliano Zapata que era de Ignacio Asúnzolo y fue removido en la administración priista para ir a adornar la Alameda del Sur junto con otras esculturas, cuando se hicieron las adecuaciones del tren ligero, del tranvía al tren ligero, perdiendo toda su connotación histórica, social y cultural. Entonces, bueno, ¿qué opinan de eso? Gracias. ¿Quién desea contestar? Adriana Castillo.
Bueno, me voy a referir nada más a la parte última de el movimiento de las esculturas, de las estatuas. Yo creo que nos tenemos que ceñir al presente. Si una estatua o una escultura se mueve, pues es porque a lo mejor la calle tiene que ser más grande para darle paso a los vehículos. No podemos quedarnos con una misma ciudad o estar en la ciudad colonial, o sea, tenemos que ir modernizándonos. Digo, ese sería mi comentario respecto a la última parte. Bueno, pues pasamos a la entrega de reconocimiento. Salvador, ¿hay otra pregunta? Claro. Sí, retomando un poco lo que dice la maestra Adriana Castillo, sobre el tema de la remoción, yo sí opino una cosa, creo que tú decías que se mueven para embellecer algunos jardines. Los jardines también son parte de un entorno urbano que debemos vivir y debemos, según considero, seguir viviendo. No perder el amor a los jardines, pues es uno de los grandes retos de las urbes, y creo que eso también pues obedece a una razón de urbanismo, ¿no? En fin, bueno. Pues muchas gracias. Vamos a… Hay otra pregunta. ¿Hay otra? Perdón. Acá nos pasamos. Perdón. Bueno, hay otro caballito en la ciudad, un caballito frente a la Lotería Nacional. Es otro estilo, otro concepto, otra historia, pero es un caballito. ¿Hay alguna relación, alguna influencia? No sé, es una duda que me gustaría me la contestaran si alguien sabe. Maestro. La Ciudad de México lamentablemente está salpimentada y jaspeada por obra variopinta de Enrique Carvajal, Sebastián, que son una desgracia pública. En este caso específico es de las pocas piezas de Sebastián que se salvan porque cumple una función y un servicio urbano. El caballito que está al lado de lo que fuera la torre del Senado hace algunos años, es una lumbrera, la número 26, al sistema de drenaje profundo, de modo tal que en su interior hay un sistema de grúas y de poleas que permite que se deslicen 50 metros al fondo del drenaje profundo, camiones Vactor y una serie de transportes para hacer limpieza profunda de las excrescencias y las inmundicias que vamos atesorando en la ciudad. De hecho, el propio caballito tiene en sus fosas nasales, digamos, una permeabilidad que permite que estos malos olores del subsuelo se disipen a más o menos 26 metros de altura que tiene en empate con el mismo número de la lumbrera que digamos que se conecta con el drenaje profundo. En este sentido, esa es una pieza que tiene una pertinencia para el funcionamiento de la propia ciudad. Lo que no existe en la ciudad es un lineamiento cierto que impida la arbitrariedad de poner y de retirar al placer de las autoridades en turno, sean locales, en los alcaldes o sean los jefes de gobierno, alteraciones del paisaje histórico y del paisaje monumental y patrimonial de la ciudad. En las ciudades que se precian de ser serias, las autoridades no tienen potestad alguna para incidir en el paisaje de la ciudad. De tal suerte que lo que sí tendríamos que avanzar es en el desarrollo de normas básicas que impidan que autoridades en turno se apoderen de la ciudad como si fuese su peculio y como si fuese un patrimonio personalizado. Ese es el gran reto, impedir que banalicemos el espacio público y el espacio urbano. De eso se trataría. Lo que hace una pieza como el caballito es dignificar el escenario urbano, es demostrarnos que sí puede haber intervenciones inteligentes y de categoría, y que no deben de ser los funcionarios, sino tienen que ser los expertos, los propios vecinos, los gremios de profesionales, quienes se pronuncien sobre el sentido de qué hacer con la ciudad. Gracias, interesante. Pues, pasamos a la entrega de reconocimientos por parte de la Junta de Coordinación Política del Senado. Salvador. ¿Alguna otra pregunta? No, nada más. Vamos a pasar a…
¿Así? una persona detrás. Gracias. Sí, buenas noches, Javier Ábrego de la RENAE. Quiero felicitar a todos los panelistas por esta importante recopilación histórica que han hecho de todo esta obra monumental que embellece la ciudad. Yo solamente quisiera hacer una pregunta, porque bueno, pues en el contexto histórico de haber hecho tal monumento, pues, implicaba pues estar de acuerdo con la colonización, con la conquista que hizo España a México, y que bueno, pues qué riesgo habría de que este caballo, esta figura emblemática de la ciudad, pudiera ser removida por cuestiones que no pudiéramos, que estuviéramos nosotros reconvirtiendo nuestra historia, porque tenemos que descolonializar el poder. Desde las universidades hemos intentado de que no haya más expresiones colonialistas, y que bueno, pues ese sería mi comentario o mi pregunta. Gracias. Bueno, sin el ánimo de polemizar, porque si no, no vamos a acabar en toda la noche. Yo lo único que quisiera decir es que esa es una obra de arte, y que eso es lo que logró Lucas Alamán en ese diálogo fecundo y nutriente con Guadalupe Victoria, de hacerle ver que estaba más allá de sus potestades de terminar su fundición en moneda y en munición. La gracia que tiene el caballito es que eso es de un México que ya no existe, que no existía como tal. Eso es el virreinato. Eso creo que lo explicaba bastante bien Adriana Castillo. Eso es un momento histórico donde no existe una entidad indígena homogénea, holística, llamada México. Lo que existe son 64 naciones preexistentes todavía hoy en día, que se enfrentan a una civilización mediterránea en la versión hispánica, y que son también muchos pueblos. España no existe como tal, es un reino de reinos, de modo que tendríamos que aprender a referirnos a nuestro pasado en el plural, no en el singular, no en el pensamiento único. Es una pieza de arte que merece ser un referente obligado, y que por algo, sabia la sociedad mexicana, sabios nuestros antecesores, privilegiaron al caballo sobre el corcel. Gracias a eso no ha sido objeto de mayores atentados, justo porque entendemos que el animal es mucho más humano y mucho más agradable que la bestia parda del Borbón. Y esa es la gracia de la pieza, y eso es lo que tenemos que tener en mente. Ahora sí pasamos a la entrega de reconocimientos, Salvador. Muchas gracias. Sí. Vamos a entregar unos pequeños reconocimientos a nuestro distinguido panel de especialistas. Fue una presentación muy rica, y agradecemos nuevamente a nombre de la Junta de Coordinación Política, del senador Ricardo Monreal, de Bernardo Noval, que es el titular de este proyecto cultural, y bueno, pues tu presencia. Estamos muy halagados de que es un nutrido y muy especialista grupo de asistentes que nos acompañan esta noche. Muchísimas gracias. Los esperamos aquí en nuestras siguientes actividades culturales, y vamos a entregar estos reconocimientos que firma el senador Ricardo Monreal. El Senado de la República, 65 legislatura, como parte de su agenda cultural, extiende el presente reconocimiento a Luis López Morton por su participación en la presentación del libro El Caballito, de Manuel Tolsá, Lances y Bretes. Asimismo, vamos a continuar con las damas, las distinguidas damas que nos acompañan. Un enorme honor que tengamos a Adriana Castillo con nosotros. El Senado de la República, en la 65 legislatura, como parte de su agenda cultural, extiende el presente reconocimiento a Adriana Castillo. Muchas gracias, Adriana.
A su vez, el Senado de la República, 65 legislatura, extiende el presente reconocimiento a Carmen Gaitán, directora del MUNAL. Muchas gracias, Carmen. Adriana Delgado, que nos acompañó esta noche, además de un comentario muy asertivo, pues a moderar este grupo de panelistas. Muchas gracias, Adriana Delgado. El Senado de la República otorga el presente reconocimiento a Adriana Delgado por su participación en esta presentación del caballito de Manuel Tolsá, lances y bretes. Gracias, Adriana. Al señor Rodrigo Rivero Lake, que aparte de acompañarnos, nos trajo una muy interesante forma de leer pues un discurso que trajo y que pues nos acompañó durante esta tarde. Muchas gracias, Rodrigo. Hay una muy buena foto que por ahí nos hizo nuestro amigo Rivelino, que está entre el público. Gracias por asistir con nosotros. El Senado de la República, como parte de su agenda cultural, extiende el presente reconocimiento a Luis Ignacio Sáenz, compilador y editor de El Caballito de Manuel Tolsá. A su vez, al maestro Jorge González Aragón. Muchísimas gracias, maestro. A su vez, al maestro Luis García Galeano de Rivas, si nos acompaña a recibir el presente reconocimiento. No sé, aquí está el maestro Luis. El Senado de la República extiende el presente reconocimiento a Luis García Galeano de Rivas. Gracias, maestro. A su vez, el Senado de la República, como parte de su agenda cultural, extiende este reconocimiento al maestro Manuel Marín, que nos acompañe por aquí. Gracias, maestro. Adelante, por favor. Adelante, pasa. Acompáñenos. Gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Adriana, las dos Adrianas. Gracias, Adriana Castillo, Adriana Delgado, Carmen Gaitán, Luis López Morton, Rodrigo Rivero Lake, Jorge González Aragón y, por supuesto, gracias, Luis Ignacio Sáenz. Muchas gracias a todos. Gracias.